desde el año 2018 hasta el año 2021, donde se ha desarrollado en el litigio, en casos penales, y además ha realizado diferente tipo de actividades como es la defensa en el proceso penal, participación en audiencia y otros de naturaleza similar. El doctor cuenta con estudios complementarios, pues ha desarrollado pasantías de carácter nacional e internacional en Chile, ha tenido pasantía en la Escuela Alemana de Ciencias Criminales. Él cuenta con diversos diplomados en materia familiar, en materia penal y otros de naturaleza similar. Y el doctor también se desempeña como ponente a nivel local y regional, lo cual lo hace acreedor a tener un amplio conocimiento en la materia penal. Al doctor lo invito a que pueda dar unas palabras de inicio con sus alumnos, darles su saludo el día de hoy, para que posteriormente pueda dar inicio a la sesión programada en este diplomado penal organizado por el Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Respecto a las preguntas, indicarle a los alumnos que pueden interactuar con el ponente a medida que él concluya o tenga un intervalo en su exposición, e indicarle que también se está transmitiendo esta ponencia desde las redes sociales del Ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Así que en caso tengamos algunas preguntas de otros colegas o el público en general, también se van a poner a disposición suya. Doctor, buenas noches. Les cedo el uso de la palabra. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Agradecer, a la redundancia, la invitación al cuerpo de la organización académica del ICA. También agradecer a todos los presentes, dado que al compartir este momento no solamente es un intercambio de conocimientos, sino también una inversión de tiempo. Agradezco muchísimo al encargado del cuerpo académico, que es el doctor Jimmy Daniel Jurado Palma, al decano también de nuestro ilustre Colegio de Abogados del Cusco. Bien, con esta precisión y con este preámbulo, damos inicio o doy inicio justamente al análisis de la culpabilidad como categoría del delito. Pero previo al desarrollo de esta categoría del delito, por lo menos en la práctica he podido advertir de que existe cierta complicación en entender de que hay una diferencia abismal entre lo que es la culpabilidad como principio y la culpabilidad como categoría del delito. Ambas situaciones son sumamente diferentes. Respecto del principio de culpabilidad, que es diferente a la categoría de culpabilidad dentro de la teoría del delito, nos tenemos que remitir para definir este principio al artículo 7º del título preliminar del Código Penal, que precisa que la pena requiere de la responsabilidad penal del autor y queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva. ¿Qué debemos entender al respecto? Porque de acuerdo a esta precisión que nos hace en el artículo 7º del título preliminar del Código Penal, no advertimos un entendimiento, digamos, fácil respecto de este principio. Lo que dice es que nosotros o las personas dentro del desarrollo o dentro de la realización de una conducta responde por la conducta que realizó, no por las circunstancias personales de la persona. Es decir, la persona no va a responder por un delito porque sea moreno, porque sea blanco, porque sea crespo, lacio, gordo o flaco, sino por la conducta que realizó. Tampoco responde por el mero resultado, sino que tiene que haber una conducta detrás que justamente genere este resultado. Entonces, ese es el principio de culpabilidad, ¿okay? Que la persona responde por la conducta desarrollada. Es por eso que, por lo menos a nivel de Perú, indicamos, o creo que a nivel nacional, en realidad, a nivel internacional podríamos decir, de que nosotros manejamos un derecho penal de acto y no un derecho penal de autor. Cuando decimos que es un derecho penal de acto, es que castigamos conductas delictivas, no castigamos a la persona por la condición personal que tiene. Eso podemos entenderlo vinculado al principio de culpabilidad. Lo que toca disertar y analizar en esta ponencia es respecto de la culpabilidad como categoría del delito. ¿Qué entendemos por la culpabilidad como categoría del delito? Previo a poder desarrollar la culpabilidad,
me ha parecido importante y necesario justamente desarrollar, y entiendo yo que varios de ustedes ya han realizado respecto de qué contiene la tipicidad, qué contiene la antijuricidad. Sin embargo, no está de más, entiendo yo, de que se pueda hacer un repaso. Ustedes saben que en el desarrollo de la dogmática penal se ha suscrito dos posiciones en cuanto al entendido que se debe dar a la teoría del delito. Una teoría tripartita y una teoría bipartita. La teoría tripartita, siempre hemos entendido, es que el delito va a ser una acción típica, antijurídica y culpable. Cada categoría acá es independiente. ¿Okay? Entendida la tipicidad como una acción que debe enmarcarse en la descripción de algún tipo penal. Es decir, que la conducta del sujeto activo tiene que subsumirse en algún tipo penal. La tipicidad se ha dividido en dos, ¿no? Un tipo objetivo y un tipo subjetivo. En el tipo objetivo analizamos sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico protegido, la conducta concreta, imputación objetiva. Y en el elemento subjetivo, el dolo, la imprudencia y los delitos de tendencia interna trascendente o intensificada. En la antijuricidad analizamos lo que es la antijuricidad formal y la antijuricidad material. La antijuricidad formal referida a que la conducta del sujeto tiene que ser contraria a la norma formal. Y la antijuricidad material está vinculado a que la conducta del sujeto va a generar un desvalor. Vamos a desvalorar esa conducta. ¿Cómo? Por la inexistencia de causas de justificación. Y la culpabilidad como capacidad de reproche o imputabilidad. Pero con esta teoría tripartita, y eso siguiendo la línea de la profesora Romichan y entre otros autores, es que el mensaje no es completo. El mensaje que quiere dar el legislador al crear una norma penal no es completo. Porque lo que estamos diciendo con una teoría tripartita es que matar en sí es malo. Hacemos una coma ahí, pero si existe causa de justificación, no podríamos desvalorar. Entonces, no se entiende, no hay un mensaje claro respecto del legislador con esta teoría tripartita. Sin embargo, y es por eso que se plantea, se estructura una teoría bipartita de la teoría del delito. Y esta teoría es seguida por el profesor Klaus Rosin, que hace poco murió, la profesora Laura Zúñiga, el profesor Muñoz Conde, aquí en Perú, la doctora Romichan, el doctor Villavicencio Terreros también, indicaba esta teoría bipartita, que existe un tipo global de injusto, que la tipicidad y la antijuricidad van a estar en una misma categoría, y la culpabilidad como una categoría independiente. ¿Cuál va a ser el mensaje aquí? Que, por ejemplo, matar no va a estar ni bien ni mal. Va a ser una conducta neutral, pero si va a ser injustificadamente la muerte, va a haber un injusto, va a haber una prohibición de esa. Que la culpabilidad ya va a ser un análisis a la persona, pero vamos a ver un antecedente de esto de la culpabilidad que es muy importante en realidad. Pero esta diferencia, en realidad, de la teoría bipartita, de la teoría tripartita, es únicamente respecto del mensaje que se quiere dar al ciudadano con la creación de. Con la teoría bipartita es completo y comprensible lo que quiso expresar el legislador. Porque lo que dice es, matar no es bueno ni malo, será malo cuando ello esté injustificadamente. Entonces ahí se entiende por qué ambos conceptos, tanto la descripción legal como si existe o no causa de justificación, se complementan y son uno, y se puede entender. Entonces, en la práctica, cuando nosotros analizamos un caso concreto, igual realizamos un análisis de cada categoría. Esto de la diferencia entre una teoría bipartita y una teoría tripartita solamente es a nivel conceptual, dogmático, de qué es lo que quiere informar o qué es lo que quiere comunicar el legislador por la creación de una. Solo eso, porque en la práctica nosotros analizamos la tipicidad, claro que sí, de manera independiente, si existe o se concurre un elemento objetivo o subjetivo. ¿Analizamos la antijuricidad? Por supuesto que sí, independientemente, buscando si existe causa de justificación o no vinculado al artículo 20 del Código Penal. Entonces, y después analizamos el tema de la culpabilidad como una categoría independiente. Entonces, en la práctica, sí hacemos ese análisis de cada una de las categorías, pero como mensaje, la teoría bipartita es la que trasciende.
porque es más completo y se puede entender el mensaje que quiere dar el legislador a los ciudadanos con la creación de una norma penal. Bien, con esa precisión respecto de la teoría del delito, respecto de sus categorías, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, ingresamos a analizar la culpabilidad como categoría del delito. Pero primero quiero introducirme respecto de su antecedente. ¿Cómo es que surge la categoría de la culpabilidad? El primer concepto o la primera teoría que empieza a estructurar de qué es lo que debemos analizar en la culpabilidad se da más o menos a mediados del siglo XIX, ¿no? Con los aportes académicos del profesor von Litz y del profesor Bailey. Ellos entendían que un hecho punible manifestaba dos requisitos. Un elemento objetivo, en el cual se analizaba la tipicidad y la antijuricidad, y un elemento subjetivo, en el cual estaba la culpabilidad. Es decir, si una persona mataba, ¿hay un tipo penal que dice que matar está prohibido? Sí, el que mata a otro. ¿Hay alguna causa de justificación? No, no hay ninguna causa de justificación. Cuando entraban a analizar la culpabilidad en ese tiempo, a mediados del siglo XIX, se preguntaba, ¿este sujeto ha actuado con dolo o con imprudencia? ¿Con dolo o con culpa? Si la respuesta era con dolo, era suficiente, decíamos, ya, entonces ha cometido un delito, a ver. Eso realizaban con una persona normal. Pero ¿qué pasaba si a una persona tenía alteraciones mentales? Si una persona tenía esquizofrenia paranoide, una esquizofrenia aguda, esa persona que ve personas que no existen, escuchan voces, o sea, ¿qué pasaba con esa persona? Metían en el análisis de la misma situación. Esa persona que tenía alteraciones mentales, ¿mató a otra persona? Sí, se subsume el tipo. ¿Existe una causa de justificación? No, no existe ninguna causa de justificación. A nivel de la culpabilidad se preguntaba, ¿actuó con dolo esa persona que tenía alteración? Sí, porque él sabía que si tiraba una botella le iba a abrir la cabeza. ¿Y quiso hacerlo? Sí, quiso hacerlo. A Loquito lo metían también preso junto con las otras personas que sí podían interiorizar el carácter delictuoso de su acto. Hasta ese momento, a mediados del siglo XIX, de esa forma es que se metía preso a una persona. Sin embargo, los dogmáticos de ese tiempo, de esa época, se preguntaban, ¿es razonable meter preso a las personas que tienen alteraciones mentales o a otro tipo de personas que tienen otro tipo de condiciones? La pregunta era esa. Y muchos dogmáticos empezaron a analizar, empezaron a desarrollar lo que es la culpabilidad como categoría del delito. Creo que estamos haciendo mal, creo que metiendo preso y analizando en la culpabilidad solo dolo y culpa, creo que no es suficiente. Porque no resulta ser razonable meter a un loco a la cárcel, como también en la misma condición analizar a una persona que es normal, que puede entender el carácter delictuoso de su acto, que tiene esa capacidad de poder razonar, de poder entender. Entonces, ya al fin, y justamente, hay una evolución y hay una conceptualización, digamos, de la teoría psicológica. Que la teoría psicológica, completando, digamos, esta idea, con la teoría psicológica lo que se decía es que en la culpabilidad solo teníamos que analizar el dolo y la culpa, o la imprudencia. ¿Y cómo analizamos? Porque existía una vinculación directa entre el autor y el acto. ¿Cómo? Yo quiero matar a mi novio porque me fue infiel. ¿Sí? Sé que matar está prohibido en la norma y quiero hacerlo. Agarro un arma y la disparo. Ustedes se dan cuenta, hay una vinculación directa entre lo que yo estoy pensando, mi dolo, con la conducta material que estoy realizando. Entonces, esa era la teoría psicológica. En la tipicidad era sumamente objetivo. ¿Mató mató a B? Sí, ya es típico. ¿Hay alguna causa de justificación? No. Y en la culpa analizaban justamente si había actuado con dolo o con imprudencia. ¿Actuado con dolo? Suficiente. Entonces no era razonable. Es por eso que a finales del siglo XIX, ya con un concepto normativista, porque ya varios dogmáticos también habían advertido de que no era razonable meter preso así a la gente.
Y ahí justamente surge la corriente finalista. La teoría finalista, y uno de los estándares de esta teoría es justamente Hans Belsen. El profesor Hans Belsen, un alemán, que justamente se ponía a pensar en eso, de que la conducta de una persona estaba netamente ligada a la motivación que tenía una persona. Y es el ejemplo que les pongo. Mi persona, ¿no? Quiero matar a otra persona porque le tengo odio, porque, no sé, porque me engañó o lo que fuese. Tengo un dolo en el sentido de que yo tengo conocimiento de que matar está prohibido, sí, tengo conocimiento. Y quiero hacerlo, sí, me motivo, tengo una voluntariedad y la mato. Mi dolo está vinculado netamente a la conducta material. Es por eso que Hans Belsen dice, no podemos analizar en la culpabilidad el dolo y la culpa. Creo que estamos haciendo mal. El dolo y la culpa, como está íntimamente ligado con la conducta material, lo tenemos que mandar a la tipicidad. Estamos analizando mal. Y es por eso que con los planteamientos que realiza el profesor Hans Belsen en su teoría finalista, se traslada el dolo y la culpa de lo que antes se analizaba en la culpabilidad a mediados del siglo XIX, con el finalismo de Hans Belsen trasladan esos dos elementos a la tipicidad. Es por eso que ahora, actualmente, cuando nosotros analizamos la tipicidad, analizamos un elemento objetivo, sí, pero también analizamos un elemento subjetivo. Pero en esos tiempos se analizaba el dolo o ese elemento subjetivo en la culpabilidad. Con la teoría finalista de Hans Belsen se trasladan esos dos elementos a la tipicidad. Y actualmente así lo. Pero la pregunta es, si nosotros le quitamos el dolo y la imprudencia que se analizaban antes en la culpabilidad y ahora lo estamos trasladando a la tipicidad, ¿qué vamos a analizar en la culpabilidad? ¿Cómo vamos a entender la culpabilidad? Y el problema era ahí. Perdón. ¿Y eso qué? ¿O es por eso que durante el desarrollo de esta teoría finalista se empieza a conceptualizar o se empieza a introducir conceptos, ítems a la culpabilidad? Y es por eso que ahora, actualmente, ¿qué analizamos en la culpabilidad? Analizamos la imputabilidad, si tiene esa persona capacidad o no. Analizamos el conocimiento del carácter antijurídico de una conducta y analizamos también la exigibilidad que le tenemos que dar a una persona cuando entiende. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que quede claro hasta esta diapositiva o hasta esta lámina es que antes en la culpabilidad se analizaba el dolo y la culpa, pero con la teoría finalista se cambia eso, se quita el dolo y la culpa de la culpabilidad como categoría y se traslada a la tipicidad. Y en la culpabilidad se va a analizar a la persona misma, a la condición en la que se encontraba esa persona al momento de realizar el hecho delictivo o el hecho punible. ¿Okay? Es por eso, siguiendo la doctrina del profesor Villavicencio Terreros, del profesor Percy García Cabero, la culpabilidad o el contenido de la culpabilidad va a estar contenida, valga la redundancia, por tres elementos. Y estos elementos tienen que concurrir de manera copulativa. Es decir, si alguno de estos elementos no concurre en un caso concreto, vamos a decir de que no puede ser culpable. De que la conducta de un sujeto no va a ser delito. ¿Por qué? Porque faltaría la configuración de esta categoría del delito. ¿Y cuáles son esos elementos de la culpabilidad como categoría del delito? Primero, la imputabilidad, que va a estar vinculado ¿a qué? A la capacidad de la persona. El siguiente elemento va a estar vinculado al conocimiento del carácter antijurídico del hecho. Que la persona tenga que tener conocimiento del carácter antijurídico del hecho. ¿Vinculado a qué? Yo tengo conocimiento de que matar está mal, porque advierto que existe una norma de que justamente prohíbe realizar ese tipo de cosas. Y tercero, el tema de la exigibilidad de otra conducta.
Si mi persona entiende que existe un hecho que está regulado por la norma, por ese entendimiento, a mí el Estado me exige que tengo que alinear mi conducta a esa norma, porque yo no puedo matar. Entonces me exige que yo tenga que tener una conducta acorde a la norma y no una conducta contraria a ella. ¿Okay? Entonces, como primer aspecto, ya analizando la culpabilidad en un plano material, en un plano actual, es que la culpabilidad como categoría del delito tiene tres elementos: la imputabilidad, el conocimiento del carácter antijurídico del hecho y la exigibilidad de otra conducta. Bien, entonces vamos a escudriñar, vamos a analizar cada uno de estos elementos para ver qué debemos entender por ello. La imputabilidad no solamente está referido a la capacidad de la persona, sino también hay situaciones que pueden contravenir a esta imputabilidad. Y se problematiza la situación para poder advertir si esta persona es imputable. Entonces ingresamos a analizar el tema de la imputabilidad. Como concepto, la imputabilidad debemos entenderla como aquella capacidad de una persona para poder responder jurídicamente por sus acciones. Esa capacidad de que se le pueda imputar delitos. ¿Okay? Esta imputabilidad está basada en la expresión del principio de igualdad. Porque todos nosotros, desde los 18 años, tenemos que ser tratados iguales ante cualquier tipo de... ¿Okay? De forma general, la imputabilidad inicia a partir de los 18 años. ¿Okay? A partir de los 18 años, nosotros somos considerados imputables para el ordenamiento jurídico peruano. Sin embargo, o muchos de ustedes seguramente ya también advierten la existencia de esta norma, es que se ha modificado o ha entrado en vigencia la ley 32.330. Esta ley ha advertido de que adolescentes de 16 y de 17 años tengan que responder penalmente, o sea, se les está introduciendo esa capacidad que antes no tenían, pero en ciertos delitos. Por ejemplo, en parricidio, en homicidio calificado, en feminicidio, en sicariato o con conspiración al sicariato. En delitos graves, el ordenamiento jurídico penal con la vigencia de esta ley de la 32.330 se ha advertido de que estas personas ya adquieren capacidad, ya pueden ser imputables para poder responder penalmente por una conducta que esté vinculada a la comisión, ya sea del parricidio, del homicidio calificado, del feminicidio, entre otros delitos graves. ¿Ya? Entonces, como aspecto principal, la imputabilidad la vamos a analizar sobre una perspectiva de capacidad de la persona. Esa capacidad que tengo yo de interiorizar de que una determinada conducta podría estar prohibida y tengo que alinear mi conducta, tengo que tener esa capacidad de alinear mi conducta a la norma. Entonces, cuando hablamos de una persona imputable, primero, la persona tiene que poseer de 18 a más, excepto lo que se ha suscrito en la ley que indica. Que esta persona esté pleno en uso de sus facultades psíquicas y mentales, de manera que pueda percibir e interiorizar adecuadamente la realidad de su vida, ¿no? Comprender el orden social, porque vivo en una sociedad y por tanto yo no puedo estar andando por ahí violando, matando, robando. Puedo. Y determinar, motivarme a actuar conforme a la norma. Si la norma me dice no matar, no debo. Entonces, la imputabilidad, ya hemos conceptualizado como capacidad, pero se puede advertir dos elementos de la imputabilidad vinculadas a la capacidad. La capacidad de comprender la desaprobación jurídico-penal, la desaprobación de una determinada conducta, uno, y dos, la capacidad de dirigir su comportamiento de acuerdo a esa comprensión. ¿Yo comprendo que matar está mal? Sí comprendo.
Entonces yo tengo que tener esa capacidad de dirigir mi conducta acorde, armonizar mi conducta a esa norma prohibitiva. Entonces, eso va a estar sustentando en mi libertad individual. Como yo tengo conocimiento de que matar está mal, yo tengo la libertad de decidir si mato o no. Pero, estando una persona que tiene capacidad de poder interiorizar, pues no mato a las personas. O sea, aquí hay dos elementos para la imputabilidad. La capacidad de comprender, ¿no?, la desaprobación de una conducta antijurídica y la capacidad de poder armonizar mi conducta a esa norma prohibitiva. Ahora, eso, hasta aquí, el concepto de la imputabilidad. Pero hay situaciones, queridos amigos, en las cuales se ataca esta imputabilidad. El primer ataque a la imputabilidad, ¿qué cosa es? La minoría de edad. De forma general, es por eso que estamos diciendo, de forma general, todos nosotros tenemos capacidad desde los 18 años. Sin embargo, de manera excepcional, con el ingreso en vigencia de la ley 32.330, ahora hay personas, hay adolescentes de 16 y 17 años que pueden ser capaces, pero solo en la comisión de ciertos delitos. Y esto en realidad es por una situación de política criminal. Sin embargo, ya hay una posición divergente, hay varias posiciones dentro de la sociedad de que están a favor o están en contra. Sin embargo, doctores, no podemos perder de vista de que los representantes del Estado no pueden utilizar el derecho penal para solucionar problemas de manera fácil. No puede haber un populismo punitivo. Independientemente de las posiciones que pudieran darse, siempre va a ser criticable de que el Estado o el gobierno de turno tenga que utilizar el derecho penal para poder solucionar los problemas que no puede en otros años. No sé, y pienso que no. Obviamente, siguiendo hasta el profesor Iván Montoya, Iván Meini, pues meter a la cárcel a la gente, a estos adolescentes, no va a solucionar el problema. O sea, el Estado debería atacar en otros ámbitos. Pero bueno, ese es un tema, digamos, como que de otro ámbito. Lo que no quiero que pierdan de vista aquí, doctores, es que el primer ataque al tema de la imputabilidad es la minoría. Si digamos, acá, por ejemplo, en este cuadrito que ustedes pueden ver acá, no está el delito de hurto. Si un menor de 18 años, de 17, de 16, de 15, comete un delito de hurto, por ejemplo, no va a ser sometido a un proceso penal común, sino a un proceso de juez, porque va a ser inimputable. Solamente va a ser imputable en aquellos menores de 16, de 17, cuando cometan delitos vinculados a los que se está justamente registrando en la diapositiva. Si no comete un delito que esté registrado ahí, no se va a activar esa imputabilidad del sujeto. ¿Okay? Y acá no hay graduaciones, doctores, porque existe una presunción legal. Una presunción legal en el sentido de que los menores, de forma general, como que no tienen capacidad todavía de poder discernir o diferenciar o distinguir lo justo de lo injusto. Es por eso que, de manera cronológica, antes de que entre en vigencia, por ejemplo, esta ley del 32.330, se decía de manera tajante, menores de 18 años no son o son inimputables. Entonces, el tema de la edad ataca al tema de la imputabilidad, que no ataca. Hemos dicho que tiene tres elementos la culpabilidad. El tema cuando nosotros, en algún caso que ustedes pudieran tener, si nosotros advertimos un tema de edad, tenemos que estar advirtiendo de que ataca a la imputabilidad, si es imputable o no es imputable. El primer ataque a la imputabilidad es el tema de la edad. El segundo ataque a la imputabilidad va a ser la anomalía psíquica. ¿Ok? La anomalía psíquica
perdón, va a estar regulada en el artículo 20, numeral 1 del Código Penal. Este es el segundo ataque a la imputabilidad. Cuando se pudiera plantear el tema de la anomalía psíquica, lo que está queriendo atacar es a la imputabilidad, es decir, de que el sujeto no es imputable y por tanto no se cumple con la tercera categoría de. Pero ¿qué se entiende el tema de la anomalía psíquica? Es una alteración profunda de las funciones psíquicas, le afecta a la mente a la persona. Y por esa afectación psíquica, psicológica, la persona no puede comprender el carácter delictuoso de su acto, no puede interiorizar e analizar el carácter delictuoso de su acto. ¿Okay? Es por eso que en la parte de abajo es que cuando una persona tiene anomalía psíquica, es que está impedido de comprender la ilicitud de su comportamiento. Esta anomalía psíquica se puede dar de manera endógena o se puede dar de manera exógena. Endógena es interno, no es un trastorno mental o es una función o una alteración interna, biológica. El tema de la esquizofrenia, por ejemplo. Pero también puede ser exógena por agentes externos. Por ejemplo, la psicosis traumática, que se puede dar por una lesión cerebral porque la persona, no sé, ha sufrido un accidente de tránsito tan fuerte que se ha golpeado la cabeza y posee esta psicosis traumática. ¿Okay? Dentro de la anomalía psíquica endógena está, por ejemplo, la esquizofrenia, la demencia maníaco-depresiva, que son de carácter permanente. La esquizofrenia no se cura. Lo que se puede hacer es controlar con medicamentos. No se puede curar. Toda la vida va a padecer esa persona si es que tiene esquizofrenia. La única manera de poder controlar es con medicamentos. En cambio, las exógenas, algunas pueden ser de carácter transitorio. Por ejemplo, la psicosis por intoxicación, aquella persona que se encuentra en un estado de embriaguez por alcohol. Es transitorio, ¿no? La epilepsia, en ese momento que se activa. La arteriosclerosis cerebral, bueno, esto tendría que ser de carácter permanente, pero es un aspecto exógeno porque puede padecer esta situación, una determinada persona, por una situación externa, no vinculada. Bien, entonces, aquí en la anomalía psíquica, doctores, al realizar o al presentar el sujeto activo, digamos, de un delito, una alteración profunda de la función psíquica, podemos advertir de que no tiene esa capacidad de poder interiorizar el carácter delictuoso de su acto. No tiene esa capacidad por la condición en la que se encuentra. Y por tanto no puede armonizar su conducta a lo que exige la norma, que en este caso es no lesionar, no matar. ¿Okay? Ese es el otro ataque. Entonces estamos viendo dos ataques al tema de la imputabilidad. Primero, la edad. Segundo, la anomalía psíquica. Esto se debate en el tema de la imputabilidad. El tercer ataque o el tercer debate dentro de la imputabilidad es la grave alteración de la conciencia, regulado también en el artículo 20, numeral 1 del Código Penal. ¿Qué cosa es lo que dice o qué debemos referir en la grave alteración de la conciencia? Aquí se va a darse un estado anormal pasajero de la condición psíquica de la persona. Como dicen los españoles, citando al profesor Villavicencio Terreros, es un trastorno mental pasajero. Ya es transitorio. Acá podemos advertir situaciones, por ejemplo, de agotamiento, exceso de fatiga, acciones que una persona puede actuar bajo hipnosis, ¿no? Lo hipnotizan a la persona y esta persona, pues, no sé, mata a otra persona, lesiona a otra persona, estando en esa condición. Pero la condición, valga la redundancia, de estas circunstancias es que tiene que ser de carácter profundo. Porque si la persona tiene
esa posibilidad de darse cuenta de lo que está haciendo, ya no podemos estar en la grave alteración de la conciencia. ¿Ok? Ya no podríamos estar en eso. Es por eso que, por lo menos de manera conceptual, se exige que la condición en la que se encuentre el sujeto activo tiene que ser en un carácter profundo. Y eso es que, estando en esa situación profunda, no pueda comprender el carácter delictuoso de eso. Es decir, una persona está actuando por hipnosis, está caminando y mata a una persona, en ese momento no puede interiorizar, no le permite comprender la condición que se encuentra, el carácter delictuoso de su acto. Y es por eso que su conducta no lo puede manejar a que tenga que armonizar con la norma. Ahora, esta grave alteración de la conducta podemos atacar, si nosotros realizamos una defensa en un caso concreto, podemos atacar dentro de la culpabilidad como categoría del delito, pero también podemos atacar en la ausencia de acción, ¿verdad? Porque la acción puede haber situaciones de inexistencia de acción. O sea, podemos atacar en dos sentidos o en dos ámbitos cuando hablamos de la grave alteración de la conciencia. Podemos atacar a nivel de la ausencia de acción, como una causa de ausencia de acción, pero también podemos atacarla a nivel de la tercera categoría del delito, que es en este caso la culpabilidad. Ahora, aquí también hay situaciones del acto liberi in causa. Seguramente muchos de ustedes también ya tienen cierto conocimiento de cómo es que se da el acto liberi in causa. Pero ponemos un ejemplo para poder advertir cómo más o menos se manifiesta esta situación y por qué es que se crea esta teoría. Hace muchos años atrás, cuando justamente también en el siglo XIX, XX, inicios del XX, las personas se ponían en una situación determinada para poder cometer hechos delictivos. Es decir, yo me ponía en una situación, me drogaba, me alcoholizaba, porque sabemos que vamos a realizar un robo, no sé, digamos, en un banco o en un... Ponemos, este es un ejemplo, digamos, de manual. Vamos a robar un grifo. Pero nosotros sabemos que si nos cogen, nos van a meter preso. Entonces nos metemos, perdón, nos suministramos sustancias como quizá alcohol, quizá droga, con la finalidad de ¿qué? De que si en el supuesto que nos cojan, nosotros podamos ser inimputables, porque nuestra conciencia estaría alterada gravemente. Y ese era el argumento justamente de las personas. Iban, robaban, si eran capturadas, alegaban este argumento, pero dolosamente ellos habían provocado ponerse en esa situación. Es por eso que se crea esta teoría del acto liberi in causa, con la finalidad de castigar a esas personas que se ponían en una situación de inimputabilidad y poder querer extraerse de responsabilidad. No de responsabilidad, extraerse, digamos, de la imposición de una pena, porque no serían culpables. Entonces, la teoría del acto liberi in causa justamente se crea para poder castigar a aquella persona que provoca su ingreso a un estado de inconsciencia con la finalidad de extraerse de la imposición de una pena. Pero lo ha provocado dolosamente, es por eso que se le castiga. Pero esto es a nivel conceptual, doctores. Lo cierto es que cuando nosotros estos conceptos introducimos en la práctica, lo que tenemos que hacer es ¿qué cosa? Probar. Yo no puedo alegar solamente de que en un caso determinado existe el acto liberi. Yo lo que tengo es que probar que verdaderamente existió para poder castigar a esa persona. Ahora, tanto en la grave alteración de la conciencia como en la anomalía psíquica, necesariamente se va a necesitar el pronunciamiento de un perito especializado para poder determinar en qué situación está la persona. Si verdaderamente en la condición en la que se encontraba podía o no interiorizar el carácter delictuoso de su acto. Si en ese momento tenía esa capacidad de poder reconocer el carácter delictuoso de su acto. El otro ataque al tema de la imputabilidad es la grave alteración de la percepción.
Cuando hablamos de la grave alteración de la percepción, está vinculado a los sentidos, que en un primer momento solamente estaba vinculado al habla y al oído, pero la doctrina ha podido ampliar ello y ha podido indicar de qué se refiere a todos los sentidos de la persona, ¿no? Esto va a estar regulado en el artículo 20, numeral 1 también, porque esta grave alteración de la percepción también no puede interiorizar el carácter delictuoso de su acto. Ahora, este estado tiene que ser de carácter permanente, porque, imagínense, es una persona que es sorda, ¿ok? Y yo ya alcanzo el cuchillo. Yo le quiero alcanzar el cuchillo, pero él piensa que yo quiero atacar. Agarra un palo y me da en la cabeza. Allí, él ha actuado en la creencia de que yo lo iba a atacar con el cuchillo. Y ahí hay una grave alteración de la percepción. Pero también podemos atacar con otro elemento que más adelante vamos a ver, pero este es un ejemplo pequeño para poder entender respecto de la grave alteración de la percepción. Cuando hablamos de la grave alteración de la percepción está vinculada a los sentidos de la persona, que los sentidos de la persona se encuentran atrofiados de manera permanente, ¿ok? La condición de la grave alteración de la percepción vinculada a los sentidos es que los sentidos tienen que estar atrofiados de manera permanente, que no va a permitir comprender de manera adecuada la realidad sensorial que va a captar del mundo exterior. Ahora, hay un aspecto problemático en el tema de la imputabilidad. Ya hemos visto ya aspectos que atacan a la imputabilidad. Hemos visto la grave alteración de la percepción, que es una situación que ataca al tema de la imputabilidad en caso de concurrir. La grave alteración de la conciencia, que ataca la imputabilidad de concurrir en un caso concreto. Y el tema de la anomalía psíquica, que también ataca a la imputabilidad si es que concurre. ¿Okay? Por ejemplo, si concurre una situación de esquizofrenia, una persona es esquizofrénico, la magistrada o el magistrado, o quizá el Ministerio Público mediante un requerimiento, ¿qué es lo que va a hacer? Que se declare inimputable, no culpable, y se le inicie un proceso especial de seguridad. ¿Por qué? Porque el haberle tirado la piedra a la persona, o haberle cortado quizá el cuello a la persona, no deja de tener un carácter de injusto penal. ¿Va a ser típico? Sí. ¿Hay alguna causa de justificación? No. Entonces se cumple con un injusto penal. Lo que estamos atacando es el tema de la culpabilidad. Es por eso que cuando hay personas que tienen esquizofrenia, sufren de anomalía psíquica o tienen una grave alteración de la conciencia o grave alteración de la percepción, los someten a un proceso de seguridad. ¿Okay? Ahora, acá hay un aspecto también que quiero resaltar. El tema de la minoría de edad, de la anomalía psíquica y de la grave alteración de la percepción podían ser suministrados a un proceso de seguridad. Pero el tema de la grave alteración de la conciencia por la condición de transitorio no necesitan ir a una persona donde están, digamos, no necesitan ir a Almudena. Esa persona que se embriagó de manera aguda o a esa persona que ha estado bajo la acción o ha actuado bajo hipnosis, no entendió el carácter delictuoso de su acto por ese momento, porque se encontraba en una situación de hipnosis, no porque esté loco, digamos. Entonces, ¿por qué tendríamos que introducir a un centro de rehabilitación de Almudena? Esa persona en su situación normal sí comprende el carácter delictuoso de eso, pero en ese momento cometió un hecho delictivo porque se encontraba bajo una hipnosis. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar, si es de carácter invencible, o sea, si es de carácter profundo, simplemente no va a constituir delito su conducta. En las situaciones de la anomalía psíquica, sí se prueba de que la persona tiene esquizofrenia,
tiene psicosis traumática, tiene demencia maníaco-depresiva, esas personas sí pueden ingresar a un centro de rehabilitación. A eso sí se les va a iniciar un proceso especial de seguridad. Pero a los que tienen grave alteración de la conciencia, que es de carácter transitorio, no. ¿Qué va a suceder ahí? Que la conducta ya no va a ser culpable, por tanto no va a ser delito. En la grave alteración de la percepción, de igual forma. Ya, entonces, esas circunstancias se debe tomar en cuenta al momento de poder alegar la concurrencia de alguna de estas situaciones que ataca la imputabilidad. Ahora, hay también una situación de semi-imputabilidad, ¿no? En el caso de que la salud física o mental se encuentra disminuida. O sea, de alguna manera se logra dar cuenta a la persona. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para que se pueda entender. En el caso de la esquizofrenia, por ejemplo, hemos dicho, si la persona está medicada, si la persona está tomando sus pastillas y todo, la persona ya no va a escuchar voces, no va a ver fantasmas. Pero ¿qué pasa si la persona ya no está consumiendo sus medicamentos? Porque quizás son muy caros o porque se le olvidó. Empieza, cuando está con su medicamento, él se da cuenta de que matar está mal. Él puede interiorizar su conducta, puede controlar, tiene esa capacidad cuando está medicado. Pero ¿qué ocurre cuando empieza a medicarse, pero de manera relativa? Empieza a perder esa facultad de manera relativa. Entonces, esa situación, por ejemplo, está vinculada al tema de la semi-imputabilidad, ¿no? La disminución de esa capacidad, porque mientras yo no consuma mi medicamento, voy perdiendo esa capacidad. Y voy a empezar ya a ver fantasmas y voy a escuchar voces, porque cuando me medico no escucho. Pero si no me medico, ya empiezo ya a escuchar. Entonces, mi capacidad de imputabilidad va disminuyendo por la condición en la que me estoy encontrando. Entonces, no tomé la pastilla, digamos, hoy que me tocaba a las 12 y la otra que me tocaba a las 5 o a las 6. Y durante esa situación, pienso que hay una persona que me está siguiendo, ¿no? O que siento que me quiere atacar y ¡pam! Agarro, no sé, una piedra o un palo que fuese y le doy la cabeza y lo mato. Es porque no estaba consumiendo la pastilla. Obviamente esto va a ser bajo pronunciamiento de un perito psiquiatra. El perito psiquiatra me tendrá que decir en qué condición exactamente se encontraba la persona para poder advertir esta situación de la semi-imputabilidad. Entonces, la semi-imputabilidad está vinculada a que la persona pierde de manera relativa o disminuye su capacidad de imputabilidad. Esto está regulado, por ejemplo, en el artículo 21 del Código Penal, ¿no? Y justamente es lo que suscribe. En el caso de la salud física y mental, la disminución de la imputabilidad puede tener lugar en razón de algún padecimiento o situación especial que, sin negar al autor la capacidad de percibir, no pierde totalmente esa capacidad. Valor o actuar conforme a sus valoraciones le afecte sustancialmente y le acerque a un estado al de un inimputable. Si no está consumiendo sus medicamentos, se está acercando al tema de la imputabilidad. Pero si consume sus medicamentos, pero por la condición en la que no está consumiendo, justamente ocurre. Entonces puede aplicarse la semi-imputabilidad, ¿no? Que está regulada en el artículo 21 del Código Penal. Allí no va a haber una exclusión de la culpabilidad, sino una disminución de la punibilidad, de la pena. Y acá justamente citamos el artículo 21, no la responsabilidad restringida, que dice, en los casos del artículo 20, que hemos estado justamente analizando, cuando no concurra alguno de los requisitos necesarios para hacer desaparecer totalmente la responsabilidad, o sea, no hace desaparecer totalmente la responsabilidad, el juez podrá disminuir prudencialmente la pena hasta límites inferiores al mínimo legal. Entonces, el tema de la semi-imputabilidad no ataca que se le tenga que extraer de pena, o sea, que no le imponga una pena, sino que le van a imponer, pero le van a disminuir prudencialmente. ¿Okay?
Ahora, hasta ahí, doctores, son los elementos o son las situaciones que atacan a la imputabilidad. Ahorita hemos visto el tema de la imputabilidad. Ahora, el segundo elemento de la culpabilidad es el conocimiento del carácter antijurídico del hecho. Esto del conocimiento del carácter antijurídico del hecho está referido a que la persona tenga que conocer la norma prohibitiva. ¿Está prohibido matar? Sí, lo conoces. Pero ese aspecto de conocimiento es normativo, es valorativo. ¿Por qué decimos eso? Porque el fiscal cuando, por ejemplo, imputa algún tipo de delito, por ejemplo, a un abogado por el delito de violación, no dice, a ver, ¿cómo vamos a acreditar si este tenía conocimiento o no de la norma prohibitiva que está prohibido violar? A ver, ha estudiado Derecho, ha estudiado en la Universidad Andina, a ver, en el semestre sexto o séptimo, si ha llevado el curso de Derecho Penal, delitos contra... No hace eso. No hace eso. Porque hay una situación de imputabilidad, perdón, hay una situación de imputación, de valoración. Como la persona vive en esta sociedad, entonces adquiere esa información de que una determinada conducta está prohibida. ¿Okay? Es por eso que en la diapositiva ponemos, ¿no? La imputación del conocimiento requiere de un presupuesto normativo. O sea, para que nosotros digamos, esa persona tiene conocimiento del carácter antijurídico de un hecho, debe tratarse de una persona integrada en la sociedad como ciudadano. Yo estoy integrado en esta sociedad como ciudadano. Por tanto, tengo conocimiento de que determinadas conductas están prohibidas. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos del conocimiento del carácter antijurídico del hecho, para afirmar de que existe o concurre este elemento, es que el ciudadano, o basta, para decir que tenía conocimiento, basta que el ciudadano conocía o debía conocer el ordenamiento jurídico, por la posición social en la que se encontraba. ¿Okay? Entonces, lo que quiero que se entienda cuando hablamos sobre el segundo elemento de la culpabilidad, que es referido al conocimiento del carácter antijurídico del hecho, es que este elemento es imputado, este elemento es normativo valorativo. Porque yo soy integrante de esta sociedad, tengo que tener conocimiento. No se va a probar. Imputamos este hecho por la circunstancia en la cual se encuentra esa persona. Es por eso que les pongo el ejemplo de a ver si esta persona ha estudiado Derecho, si ha llevado este curso. No hacemos eso. Imputamos de frente. O en alguna oportunidad, ustedes que han llevado quizá casos penales, en alguna oportunidad la Fiscalía está recabando información o pruebas para ver si tenía conocimiento o no esa persona de la norma prohibitiva. No. Porque esa persona vive dentro del territorio peruano, se interrelaciona justamente con la sociedad que se encuentra en Cusco. Por esa situación ya le imputa y dice, tenía conocimiento del hecho delictivo. Tenía conocimiento del carácter delictivo, perdón, de la norma prohibitiva. Tenía conocimiento de que matar estaba mal, que dice en el artículo 106. Sí, tenía conocimiento. Entonces imputamos ese hecho. ¿Okay? Entonces eso es lo que quiero que se entienda cuando nosotros hablamos del segundo elemento de la culpabilidad, que está referido al contenido del carácter antijurídico del hecho. Ahora, ¿qué situaciones atacan al segundo elemento de la culpabilidad? Primero, el tema de los errores. En la imputabilidad son otros conceptos, son otras situaciones que atacan en la imputabilidad. Cuando hablamos del conocimiento del carácter antijurídico del hecho, a ella también desarrollamos los que son los errores. El error de prohibición directo, el error de prohibición indirecto. Y sobre esa base, la vencibilidad o invencibilidad de la misma. Pero ¿qué cosa es la situación de error? ¿Cuándo podemos decir de que acá hay un error de prohibición? Cuando existe un desconocimiento o su posibilidad de la ilicitud de un hecho. No tengo conocimiento de una norma prohibitiva. ¿Okay? Esto de los errores de prohibición, sea directo o indirecto, a nivel normativo está regulado en el artículo 14 del Código Penal, en el segundo párrafo, ¿no? Que precisa,
El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad. Eso está referido a la invencibilidad. Si el error fuese vencible, se atenuará la pena. Entonces, cuando hablamos de manera preliminar, la vencibilidad o invencibilidad, la invencibilidad lo que va a hacer es extraerte de imposición de pena. Te van a poner pena. No va a constituir como delito analizando dentro de la teoría del delito tu conducta. Pero si nos decantamos por la vencibilidad, lo único que va a ocurrir, ¿qué cosa es? Disminuirte la pena, nada más. No te vas a salvar. La única manera de salvarte mediante la tercera categoría del delito es que sea invencible el error. Cuando analizamos el segundo elemento de la culpabilidad, que es el conocimiento de la norma prohibitiva. Como hemos estado indicando, hay dos tipos de errores de prohibición. El error de prohibición directo y el error de prohibición indirecto. ¿Qué es el error de prohibición directo? Aquí es lo que justamente advertíamos que es el desconocimiento de la norma prohibitiva. No impide la comprensión de la prohibición jurídica y se produce por desconocimiento. Yo no tengo conocimiento de la ilicitud. No comprendo la ilicitud porque no tengo conocimiento de la norma prohibitiva. Los del Medio Oriente, que allá, entre comillas, está admisible el que uno pueda contraer matrimonio con 1, 2, 3 personas del sexo femenino, acá no está admitido. Él no puede comprender eso porque no tiene conocimiento de la norma que prohíbe el tema de la poligamia. Y justamente, bueno, ese es un ejemplo, pero un ejemplo un poquito más acorde, digamos, a lo que pueda suceder en nuestra realidad, es lo que justamente citamos y lo que se ha tramitado en el expediente 97-17-27-3 Lambayeque, que precisa, digamos, en el hecho, o sea, cómo es que se dio el error de prohibición indirecta. ¿No? Dos funcionarios públicos se negaron a entregar copias certificadas. Estos dos funcionarios tenían la facultad de entregar copias certificadas. ¿Qué dice? Dos funcionarios públicos se negaron a entregar copias certificadas a dos empresas de un expediente en el que se había declarado la nulidad de un contrato de concesión de peaje y de otros informes, vulnerándose normas del ordenamiento jurídico nacional, por lo que fueron procesados por el delito de abuso de autoridad. Los dos funcionarios públicos aludieron en su defensa que su comportamiento estuvo sustentado en dos informes de asesoría legal, donde los letrados autores de los informes se pronunciaban sobre la improcedencia de la entrega de las copias certificadas solicitadas. O sea, ha habido un pronunciamiento legal de los asesores legales de la municipalidad que indicaban que era improcedente darles copias. Lo que permitió apreciar que en el momento de la suscripción de los oficios denegatorios de las mencionadas copias, dichos funcionarios, quienes no eran abogados, actuaron creyendo que su conducta era ilícita. Ellos no tenían conocimiento de que su comportamiento era ilícito, en mérito a que había dos pronunciamientos de dos personas capacitadas en el aspecto normativo. En ese caso, por ejemplo, justamente se aplicó la existencia de un error de prohibición directo. No, porque ellos desconocían, no podían comprender el carácter delictuoso de eso, porque no tenían conocimiento de la ilicitud de eso. Ellos estaban creyendo de que estaban actuando conforme a norma. ¿En base a qué? En base a un pronunciamiento de personas especialistas en el aspecto normativo. Aquí, lo que debemos, si bien es cierto, podría haber una situación de existencia o concurrencia de un error de prohibición directo, lo que se debe analizar o lo que se debe analizar como segundo paso es si eso era vencible o si era invencible. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante en vista de que tanto la invencibilidad o vencibilidad tiene circunstancias específicas para poder advertir si concurre uno o el otro. Lo que acá por lo menos de manera preliminar estamos advirtiendo o estamos analizando es el error de prohibición directo, qué es lo que se debe entender por ella y más o menos cómo es que funciona. ¿Ya? Entonces, el error de prohibición directo está vinculado al desconocimiento de la norma prohibitiva.
de la norma violada en este caso. Estos son los supuestos que se pueden dar en el error de prohibición directo. Uno, el primer supuesto es que no tenga conocimiento de la norma prohibitiva. No tengo conocimiento. Lo segundo, uno puede decir que una persona ha concurrido en un error de prohibición directo cuando no tiene o cuando hierra sobre el alcance de la norma. No tiene conocimiento respecto del alcance o respecto del margen de la norma prohibitiva, ¿no? Cuando tenga un error sobre el alcance de la norma. Y como tercer supuesto del error de prohibición directo es que existe conocimientos del aspecto prohibitivo de la norma, pero el error se genera en la falta de comprensión. Él ha podido leer en la norma de que no se puede casar con varias personas, pero no puede comprender, no puede interiorizar eso. Entonces, hay tres supuestos en los cuales se puede manifestar o podemos decir de que existe un error de prohibición directa. Uno, cuando la persona desconoce la norma prohibitiva. Dos, cuando la persona no tiene conocimiento respecto del margen o respecto del alcance de la norma. Y tres, conociendo la norma, no puede interiorizar su carácter prohibitivo. ¿Ok? En esas tres situaciones podemos decir de que concurre un error de prohibición directa. Ahora, el error de prohibición indirecto. ¿Cuándo se da el error de prohibición indirecto? En el error de prohibición directo, desconocía. En el error de prohibición indirecto, sí conoce la norma prohibitiva, pero piensa que está actuando bajo una condición de una causa de justificación. ¿Okay? El autor conoce el carácter delictuoso, pero supone erróneamente la presencia de una causa de justificación en su actuar. Ejemplos. El ejemplo, creo que con ejemplos se puede entender de mejor manera cómo es que funciona porque en concepto a veces es un poquito tedioso. El ejemplo que pudiéramos citar en el error de prohibición indirecto, uno, el sujeto que cree que está permitido matar a alguien gravemente enfermo y que se encuentra agonizando. Póngase, ¿no? Una persona, está viendo que está agonizando esa persona y le está diciendo, por favor, mátame. No resisto el dolor. Va y piensa que está justificado por la condición en la que se encuentra esa persona y la mata. Va a responder penalmente esta persona que está matando. No está permitido. Por eso es que piensa que está actuando bajo una situación justificada. Otro segundo caso, ¿no? El caso de la joven violada que cree que es ilícito abortar. La joven ha sido violada, pero por la situación que le ha ocurrido, piensa que abortar sí va a estar permitido. Y aborta. Entonces ahí está creyendo de que está actuando bajo una situación de justificación por la circunstancia o por el hecho que le ha ocurrido. Pero si ustedes advierten en estas dos situaciones, la persona sí interioriza, sí tiene conocimiento del carácter delictuoso de un hecho, pero cree que está actuando bajo una situación justificada. En el primer caso y en el segundo caso. Ahora, hay supuestos también de manifestación del error de prohibición indirecto. ¿Cuándo? Como estábamos diciendo. El sujeto cree que está actuando bajo una causa de justificación que no existe, que la ley no reconoce. Este primer caso, por ejemplo, donde se dice que el sujeto mata a otra persona que está agonizando, ¿hay alguna causa de justificación suscrita en el artículo 20 del Código Penal? No. ¿Que esté vinculado a eso? No. El autor cree erróneamente que se dan los supuestos típicos de una causa de justificación, es decir, cree actuar en una situación objetiva de justificación que no existe. Situaciones, digamos, de legítima defensa, por ejemplo, cuando ya no te encuentras en legítima defensa. Me golpean, ¿ya? Y después voy al día siguiente y lo ataco, en compañía quizá de un grupo de amigos.
Eso no puede ser, no se puede advertir como una situación de legítima defensa. Bien, y acá también ponemos un ejemplo, bueno, en este caso también citamos una jurisprudencia respecto del error de prohibición indirecto. Recuerden, error de prohibición directo, el sujeto actúa por desconocimiento de la ilicitud de una norma. Desconoce que una norma prohibitiva existe. Desconoce. En el error de prohibición indirecto, conoce la norma prohibitiva, pero cree que está actuando bajo una causa de justificación. ¿Okay? Una causa de justificación que cree que está regulada en la norma y no está, y otra que sí, sí está, pero no se dan los supuestos. Este segundo supuesto, este de aquí, ¿no? Los autores creen erróneamente que se dan los supuestos típicos de una causa de justificación, cree actuar en una situación objetiva de justificación que no existe. Aquí citamos una jurisprudencia, una sentencia de vista recaída en el expediente 790-2016. ¿Qué es lo que pasa? Es una persona, es un propietario que expulsa al arrendatario, al arrendador. Lo expulsa porque, por un motivo, digamos, no le paga la renta. Y lo expulsa, pero pone en esta jurisprudencia, esta persona lo desaloja y va a la policía y le dice, por si acaso dejo constancia de que lo estoy expulsando ahí porque no me paga. Esta persona cree que está actuando bajo una situación de justificación. ¿Por qué? Por ser dueño. Y aquí se ha advertido justamente un error de prohibición indirecto. Pero aquí también se advierte de que esta persona ha actuado bajo un error de prohibición indirecto de carácter vencible, porque ha podido preguntar a otra persona, o finalmente antes de desalojarlos ha podido ir a la comisaría y preguntar, ¿esto voy a hacer? ¿Está bien? Sí, no, para que por lo menos la policía le pueda orientar. Pero en este caso esta persona fue, desalojó y para poder, digamos, en su creencia, que todo esté bajo norma o que todo esté legal, ¿no? Entre comillas, va a la policía y deja constancia de que lo ha desalojado a su inquilino. Entonces, en esta jurisprudencia, en esta sentencia de vista recaída en el expediente 790-2016, se ha decantado el juzgado por la concurrencia de un error de prohibición indirecto, pero de carácter vencible. Bien, como les estaba indicando, es importante, doctores, que nosotros, sobre la base ya sea la concurrencia de un error de prohibición directo o un error de prohibición indirecto, advirtamos si concurre una situación de vencibilidad o invencibilidad. ¿Cómo hacemos esta diferencia? ¿Cómo advertimos de que en algún determinado caso existe uno u otro? Cuando es vencible, doctores, podemos advertir de que el sujeto no ha hecho todo lo necesario posible para salir del error. No ha sido tan diligente. En este caso de la jurisprudencia que les cito, esta persona que ha desalojado a su inquilino ha podido ir antes a la policía, ha podido preguntar quizá a otra persona para poder decir, ¿cómo puedo actuar? Este señor no me paga del alquiler. Entonces tenía esa posibilidad de poder salir del error, o sea, no, sí, pero no ha hecho todo lo posible. De manera eufórica no le pagó la renta, fue y los desalojó. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los criterios para nosotros decir de que una persona ha actuado en un error de prohibición, sea directo o indirecto, pero de carácter vencible? Si el sujeto tuvo la posibilidad de conocer la antijuricidad, es posible acudir a un medio idóneo de información. En este caso, por ejemplo, en este error de prohibición indirecto, esta persona podía concurrir, como les está indicando, a la comisaría para poder obtener información si lo que iba a hacer era acorde a norma o no. Si lo que iba a hacer podría catalogarse o podría calificarse como un hecho delictivo o no, pero no lo hizo. ¿Tenía la posibilidad de poder acceder a una información? Sí, sí tenía posibilidad, pero no lo hizo. El segundo supuesto, si el sujeto al momento del hecho tuvo oportunidad de informarse, esta persona tuvo, en este caso, tuvo oportunidad de informarse para poder actuar de una u otra manera, sí. Ha podido ir, como les digo, a la comisaría a poder averiguar.
o finalmente ha podido llamar a alguna persona para indicarle cómo procede en esta situación. Sí tenía el tiempo, sí tenía un medio a donde acudir para obtener información y sí tenía el tiempo para poder recabar esa información. Es por eso, como les decía, que en esta sentencia a esta persona se han dicho, si bien existe la concurrencia de un error de prohibición indirecto, pero este es de carácter vencible, porque el sujeto no ha hecho todo lo necesario o posible, para poder salir de ese error. Entonces ahí lo único que va a ocurrir, como hemos advertido en la norma penal, se le va a disminuir la pena nada más. Pero ¿cuándo es que ocurre la invencibilidad? Lo contrario, cuando la persona ha hecho todo lo posible para poder salir de ese error y no salió. Y los criterios para determinar van a ser los mismos también, pero en sentido invertido. ¿Era posible acudir a un medio idóneo de información? ¿Ha acudido a todos los medios? Por ejemplo, en este caso de aquí, en este caso de los funcionarios, ellos para tomar esa decisión, ¿acudieron a dónde? Al área legal de la municipalidad. Es más, no solamente acudieron a que los asesores legales le digan verbalmente si podía o no, sino se sustentaron en qué cosa, en un informe por parte de ellos que les indicaba de que no era admisible darles copia. Entonces, ¿ellos han hecho todo lo posible para querer salir del error? Sí, porque ¿a quién más iban a preguntar si no es al área legal? Uno trabaja en la municipalidad, para poder salir de cualquier tipo de duda, ¿a quién se le va a preguntar? Al área legal. Pero el área legal no solamente informó de manera verbal, sino también de manera escrita mediante un informe. Si el sujeto al momento del hecho tuvo oportunidad de informarse, si tuvieron oportunidad de informarse, es más, se informaron esas personas para poder adquirir esa información indicando de que no les debían dar copia. Y es por eso actuaron de esa manera. ¿Okay? Entonces, por eso ahí hay una situación de invencibilidad y ahí sí me extraigo de la imposición de la pena, porque no es culpable el sujeto. Dentro del conocimiento del ordenamiento jurídico prohibitivo, aparte de los errores, también se analiza el tema del error de comprensión culturalmente condicional, que es una parte del error también. El legislador ha visto por conveniente, porque eso también se puede analizar a través de un error de prohibición, sea directo o indirecto. Pero el legislador ha visto por conveniente, mediante el artículo 15, suscribirlo como un apartado diferente, o como un artículo independiente, ¿no? En el artículo 15, error de prohibición culturalmente condicional. El que por su cultura o costumbres, ya sea una persona quizás de la selva, o quizá de una comunidad, comete un hecho punible, sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo a esa comprensión, será eximido de responsabilidad. Ahí hay un carácter invencible, ¿no? Si él no ha podido comprender por la condición en la que se encontraba, entonces, pero será eximido cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuido. Quizá es una persona de una comunidad, pero ya vive en el Cusco quizá un buen tiempo. O quizá es de la selva profunda y ya vive un cierto tiempo. Se ha podido obtener información. Ha tenido tiempo para poder recabar y poder vincular su conducta o armonizar su conducta al ordenamiento jurídico. Que también este es un tipo de error, por supuesto que sí. Pero como les indico, esto por disposición del legislador se ha regulado en un artículo separado a los errores, sea directo o indirecto. Bien, el tema, y esto es el último elemento de la culpabilidad. Hemos visto 3 elementos: imputabilidad, conocimiento de la norma prohibitiva, y 3, la exigibilidad de la conducta. Y llegamos a este elemento con: tengo esa capacidad de poder entender el carácter delictuoso de mi acto, si tengo conocimiento.
¿ok? Si yo tengo conocimiento del carácter delictuoso de mi acto, el Estado me obliga a que yo tenga que tener, me exige que yo tenga que tener una conducta adecuada vinculada a la armonización con la norma. Sí, tengo la capacidad de interiorizar de que matar está mal, injustificadamente. Tengo conocimiento. ¿Tengo conocimiento de esa norma e interiorizo? Sí, tengo conocimiento. Producto de ese conocimiento, producto de esa internalización, a mí se me exige que yo tenga que tener un comportamiento adecuado a esa norma, sí, porque si mato, me van a meter preso. Si mato injustificadamente, me van a meter preso. Entonces, la exigibilidad está vinculado a cuando exigimos a esta persona que tenga una conducta determinada. Y en la diapositiva justamente precisamos, ¿no? La exigibilidad está basada en el deber que tienen los ciudadanos para con la sociedad de alinear nuestra conducta al ordenamiento. Por esa comprensión, por esa internalización que yo tengo de esa norma prohibitiva, se me exige que yo tenga que tener un comportamiento adecuado, alineado a esa norma prohibitiva. Si esa norma dice que no debo matar, no debo matar injustificado. La exigibilidad está directamente relacionada con la motivación. Claro que sí. Por el conocimiento que yo tengo respecto de la existencia de la norma, por la interiorización y análisis que hago en mi cabeza respecto de la existencia de esa norma, yo me motivo a que no debo matar, a que no debo violar, a que no debo robar. Entonces, la exigibilidad está vinculada a que yo tenga que tener un comportamiento adecuado a la norma. Claro está, pasando por esos dos elementos anteriores. Primero, la imputabilidad, esa capacidad. Segundo, el conocimiento de la norma, esa interiorización de esa norma prohibitiva. A partir de eso, se me exige un comportamiento adecuado a la norma. Y acá, en el tema de la exigibilidad de otra conducta, es que analizamos el estado de necesidad exculpante. El estado de necesidad exculpante regulado en el artículo 20, numeral 5 del Código Penal. El estado de necesidad exculpante es una situación en la cual se van a ponderarse la subsistencia de un bien jurídico de similar o de valor equivalente. El ejemplo de manual, vamos a poner un ejemplo para poder entender el tema del estado de necesidad exculpante. El ejemplo de manual es cuando hay un avión que justamente está sobrevolando por un lugar bastante alto y por un desperfecto cae. Cae en el nevado, casi todos los, creo que hasta una película hay sobre eso. Mueren la mayoría de las personas y solo sobreviven 3 personas. O 2, vamos a ver. 2 personas sobreviven. Todas las demás están desaparecidas. Y esas 2 personas que están vivas están 1, 2, 3 días. Tienen hambre. Pero uno decide matar al otro. Le corta el brazo y por la hemorragia se muere. Y por la debilidad, claro, porque no ha comido en días. Si no lo mataba, él también iba a morir. Entonces, cuando nosotros hablamos del estado de necesidad exculpante, es esa ponderación de 2 bienes jurídicos de equivalente valor. Vida, vida. El tema está, como estamos diciendo, la exigibilidad de la conducta. ¿Qué conducta le podríamos exigir a esta persona si no era más que quizá comerse a su amigo? ¿Qué otra conducta se le podría exigir en ese momento? Entonces ahí podría concurrir, por ejemplo, un estado de necesidad exculpante. Porque si no mataba a mi amigo y me lo comía, yo también me iba a morir. Entonces no podemos exigir otro tipo de conducta a esa persona. Esa persona está cuerda, tiene capacidad de poder entender el carácter delictuoso de eso, sí tiene capacidad. Pero ¿le podemos exigir otro tipo de conducta a esa persona en esa situación? No.
Es por eso que aplica el estado de necesidad exculpante para justamente excluir de la imposición de una pena a esta persona. ¿Okay? Entonces, en el estado de necesidad exculpante se presenta cuando existe en conflicto dos bienes jurídicos equivalentes y que el sujeto, de acuerdo a la situación inminente, se encuentre en un estado de alteración motivacional que hace inexigible una conducta. Esa persona, en el ejemplo que le estoy poniendo, se encuentra en una situación determinada en la cual no le podemos exigir una conducta diferente a la que ha realizado, porque de lo contrario va a morirse. Okay, entonces, la diferencia entre un estado de necesidad exculpante y con un estado de necesidad justificante es que en el estado de necesidad exculpante ponderas o entran en conflicto dos bienes jurídicos equivalentes, que solamente están vinculados a la vida, a la salud corporal y a la libertad. En cambio, en el estado de necesidad justificante, entran en conflicto bienes jurídicos de otra naturaleza y quizá de menos jerarquía con relación al otro, ¿no? Podría ser, digamos, un bien jurídico vinculado al patrimonio con vida, ¿no? Entonces, en el estado de necesidad exculpante, entran en conflicto bienes jurídicos equivalentes. Vida, vida, integridad, integridad, libertad, libertad. En el estado de necesidad justificante entran en conflicto bienes jurídicos de distinta índole. Requisitos respecto del estado de necesidad exculpante. ¿Cuándo podemos decir de qué ocurre un estado de necesidad exculpante? Ya estamos advirtiendo el concepto, pero tiene elementos también para poder nosotros decir, en un caso determinado sí concurre un estado de necesidad exculpante. El primero, el peligro tiene que ser actual. En el caso del avión, el peligro es actual, en ese momento. Si no mata a su amigo, se va a morirse. Es la única manera de poder sobrevivir. El peligro actual que amenaza la vida, en este caso amenaza la integridad corporal y la libertad. ¿Okay? Esos tres bienes jurídicos son los que tienen que entrar en conflicto para poder nosotros hablar sobre un estado de necesidad exculpante. Este requisito está manifestado, uno, que debe existir una situación de peligro actual. Los bienes jurídicos que son protegidos y que deben entrar en conflicto para nosotros utilizar el estado de necesidad exculpante es la vida, la integridad corporal y la libertad. Y el interés amenazado tiene que ser del propio agente o de una persona a quien tenga estrecha vinculación. En el ejemplo que les estoy poniendo del avión, está amenazando la vida de esa persona. Pero cuando nosotros utilizamos del estado de necesidad exculpante, no solo tiene que estar vinculado a la vida de uno mismo, sino también puede estar vinculado a la vida de una tercera persona, pero con quien yo tenga una estrecha relación. El peligro no puede evitarse de otro modo. En el ejemplo del avión, ¿de qué otro modo vamos a alejar ese peligro de subsistencia, de vida? No hay otra manera. Que no hay otro modo lícito o injerencia menos lesiva para alejar el peligro que amenaza los bienes jurídicos personalísimos. Por eso el estado de necesidad exculpante se utiliza en situaciones bastante extremas, donde no tengo otra salida más que esa conducta. Es por eso que no me exigen otro tipo de comportamiento, sino la que hice. Por eso es que no voy a actuar culpablemente. ¿Es típico? Por supuesto que sí. ¿Es antijurídico? También. Pero no voy a actuar culpablemente, porque no se me podía exigir otro tipo de comportamiento en esa situación del avión. ¿Qué otro comportamiento se me podría exigir? Ninguno. Entonces, primero, el peligro tiene que ser actual. Segundo, que no puede haber alternativas de solución de ese problema. Es la única. Y tercero, el círculo de personas privilegiadas. Como hemos dicho, tiene que poner en peligro mi bien jurídico, vida, o se puede poner en peligro el bien jurídico de una persona con quien yo tengo una estrecha relación. Y cuando hablamos de una estrecha relación,
se entiende a los familiares del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Por lo menos eso en la doctrina se desarrolla, ¿no? Porque de manera genérica, la norma penal justa advierte el término de estrecha vinculación. Pero también está vinculado también a los amigos de alguna forma. El tema de la exigibilidad, estamos analizando primero el estado de necesidad justificante. Recuerden, doctores, en la exigibilidad de otro tipo de conducta, analizamos el estado de necesidad exculpante, analizamos el miedo insuperable, ¿no? Cuando el sujeto se encuentra compelido por un medio insuperable de un mal igual o mayor. Tengo tanto miedo que la única forma de poder actuar. Y acá ponemos justamente un ejemplo, citando una jurisprudencia, la Ejecutoria Suprema, recaída en el expediente 268 de 1994, Junín, que precisa la jurisprudencia citada. También en el libro, si es que alguien lo quiere revisar a mayor profundidad, y es importante, en el libro del profesor Villavicencio Terreros, que justamente hay bastantes casos que se suscriben en este libro. En esta jurisprudencia, el ejemplo, o bueno, el caso que se plantea es, no se configura el delito de colaboración con el terrorismo si la ayuda fue prestada con la conciencia y voluntad viciada por el miedo irresistible de sufrir un mal mayor. Si a una persona, estamos en la época del terrorismo, entra un grupo de personas vinculadas al terrorismo y me amenazan con el arma y me dicen que les dé comida, que les dé cobija y todo eso. Yo por miedo les voy a dar porque me van a matar. ¿Sí? Entonces, el miedo insuperable tiene que ser una circunstancia bastante alta para que pueda viciar mi voluntad, para que pueda doblegar mi voluntad. No es cualquier tipo de situación de miedo. Tiene que ser un miedo idóneo que pueda doblegar justamente mi voluntad. La obediencia debida, que también se analiza dentro del tercer elemento de la culpabilidad, que es la exigibilidad. La obediencia debida. ¿Cuándo se va a dar? Cuando el sujeto actúa bajo la orden de un superior jerárquico. ¿Cuáles son los requisitos que por lo menos en la doctrina se desarrolla para poder advertir que sí, hay una obediencia jerárquica, en la cual no se me podía exigir otro tipo de comportamiento más que la que realicé? Relación de subordinación. No tiene que haber una relación de subordinación entre una persona que va a realizar una determinada conducta y la otra. Una competencia del superior jerárquico. Está referido a que tiene competencias para poder realizar una orden determinada. Obrar por obediencia. El subordinado tenga competencia y se encuentra obligado a actuar. Yo estoy sujeto, no sé, es un coronel, estoy sujeto a poder yo actuar sobre la base de lo que pueda él ordenar. Y la orden debe estar revestida de formalidades legales. La orden tiene que reunir todos los requisitos señalados por mi coronel. Me da una orden. ¿Okay? Perdón. ¿Tengo una relación de subordinación con mi coronel? Sí. No, yo soy un soldado raso y hay un coronel. ¿Hay una relación de subordinación? Sí. Es más, la tropa está a cargo de él. Competencia del superior jerárquico. Él tiene funciones de mando respecto de nosotros, respecto de mí, sí. Obrar por obediencia. Yo tengo la obligación de poder acatar sus órdenes porque existe una relación de jerarquía, sí. Lo que él ordene, tengo que yo cumplir. La orden que él me establece, digamos, cumple con todas las formalidades. Quizá me lo da mediante un oficio o me da mediante un documento. Reúne las formalidades legales. Y yo actúo bajo ese mandato. Entonces, ahí se podría estar manifestando una situación de obediencia debida en el supuesto de que mi conducta quizá podría estar vinculada a la comisión de un hecho ilícito. Esto normalmente, o los casos donde mayor se cita es justamente en el actuar de un militar, o quizá también hasta
de personas que están vinculadas a la Policía Nacional. Bien, doctores, esa es mi participación con relación a la categoría de la culpabilidad. Espero que haya esclarecido quizá algunos conceptos que ustedes ya han estado manejando, o quizá completado en realidad, y agradezco nuevamente y estoy a disposición de vuestras inquietudes o de vuestras preguntas. Muchísimas gracias, doctores, por la atención. Creo que a ver, un minutito, por favor. Quizá alguien tenga alguna consulta, creo que se ha retirado la señorita moderadora. No, doctor, justo voy a precisar una pregunta que tenemos en la red. Sin Bien, embargo, la invitación a los alumnos, en caso de que tengan alguna duda, puedan levantar la mano también mientras yo le voy formulando la pregunta que se tiene. Y es referido a la, perdóneme un momento, por favor, doctor, es referido a la reciente promulgación de la ley que modifica el Código Penal ujú. y el Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes para incorporar a estos como sujetos imputables dentro del sistema penal. Y la pregunta está referida a si esta representa un retroceso en las políticas de justicia juvenil que están orientadas a la rehabilitación de los adolescentes. Eh, Como justamente lo he estado indicando, este es un tema de política criminal que ha estado justamente utilizando el Estado. Sin embargo, como les he indicado también, se han manifestado dos posiciones. Unos que están de acuerdo, por lo menos un grupo de la sociedad, y también otras personas que de alguna manera tienen una formación en el ámbito jurídico. Lo cierto es que el Estado o el gobierno de turno utiliza en gran medida al derecho penal para poder solucionar conflictos sociales, pero lo que a la postre no dan soluciones adecuadas. Estar metiendo preso a las personas, o bueno, en este caso a los menores de edad, solucionar el problema. Ahora, el segundo aspecto es que es un tema populista, digamos, la ley 32.330. Y esto nos referimos porque no se condice con las funciones que debe tener el Estado para poder solucionar problemas sociales. No se ataca agresivamente, por ejemplo, en el tema de la educación. No se dan nuevas políticas en el ámbito de la educación. Quizás es donde ahí debemos atacar en mayor medida, pero no se da. Entonces, como no realiza, no tiene políticas el Estado, lo que utiliza es el derecho penal para poder de alguna manera a ver si con esto podemos solucionar o aminorar algo, y lo cual no corresponde. Por lo menos a mi parecer, y esta es mi posición, no estoy de acuerdo, digamos, con la entrada en vigencia o la creación de esta ley, la del de 2330, en vista de que solo es un tema populista, solo es una norma que materializa un sentido populista, y segundo, porque eh, no va acorde con el tema de la imputabilidad o del concepto de imputabilidad que justamente se requiere para poder hacer culpable a una persona, ¿no? Porque el entendido de la imputabilidad es que tenga capacidad de poder interiorizar que lo que está haciendo es delictivo. Sin embargo, el Estado, contra viento y marea, ha creado esta ley y bueno, ya está en vigencia y se tiene que aplicar. Esa sería mi respuesta. Ok, doctor, correcto. Tenemos una segunda cuestionante que parece que es similar al enfoque que precisamente acaba de desarrollar y refiere lo siguiente. ¿Mm? Listo, dice, la lucha contra la delincuencia juvenil debe abordarse desde un enfoque integral orientado a la prevención, educación o basado en la criminalización a los adolescentes y someterlos al sistema penal de adultos. A mi parecer tendría que ser vinculado al tema de la educación, ¿no? Porque ahora, cuando a un menor se le procesa
y se les sanciona mediante un proceso de familia, pues tienen bastantes beneficios. Hay una intervención de alguna manera en relación a los mayores, me refiero. Hay una intervención de psicólogos, hay una intervención quizá de educación a los menores, a que interioricen de que ciertas conductas no están permitidas en la sociedad y que son nocivas. Entonces, quitarles esos a estos menores de 16, 17 años es bastante caótico y eso yo creo que va a reflejar en los siguientes años, ¿no? Que esté en vigencia esta. Pero pienso yo que la rehabilitación o la educación de los menores tiene que estar vinculado al tema de la educación. No hay, pienso yo, otra manera de poder combatir el tema de la criminalidad cuando se refiere a menores de edad. Y en realidad, en el tema de la criminalidad, allí el Estado debería atacar con mayor agresividad para poder combatir el tema de la criminalidad, ¿no? En el tema de la educación. Muy amable, doctor, muchas gracias. Creo que ha quedado claro el tema en la sesión y también ya se ha podido dar respuesta a las cuestionantes que se habían precisado mediante la transmisión en redes sociales. Agradecerle por su ponencia, creo que ya está pudiendo recibir los aplausos de los alumnos que lo están haciendo mediante esta plataforma y que han podido escuchar de esta ponencia que ampliamente las ha explicado con casos y demás. Bien, tenemos a la doctora Valeria Lourdes que está levantando la mano, entonces le doy la palabra antes de pasar a la siguiente parte. Claro que sí. Bueno, parece que ha tenido algún problema, entonces voy a continuar, doctor. Agradecerle a nombre del Colegio de Abogados y del decano, el doctor Francisco Barría Montesinos, y el coordinador académico, el doctor Daniel Jurado Palma, por su exposición en este diplomado con los alumnos. Y en este acto voy a dar lectura a la resolución número 54, que es una resolución de felicitación emitida por el Colegio de Abogados, donde se da el saludo institucional y el agradecimiento por la ponencia magistral en este diplomado, por su contribución académica a este gremio institucional, el cual va a estar a disposición suya posteriormente en los días siguientes. Y agradecerle nuevamente, no sé si quiere dar algunas palabras finales y despedirse de los alumnos que han podido escuchar gratamente y han quedado seguramente muy satisfechos con la ponencia que nos ha brindado. Como ya lo había indicado, agradecerle de verdad de antemano la participación de cada una de las personas que están presentes aquí y agradecer también al cuerpo de organización académica del ICAL, que es muy importante porque permite compartir información, compartir conocimiento y ello justamente va dirigido a que estemos más preparados quizá en la evaluación de casos que pudieran darse en la realidad. Y eso es lo que creo que lo que motiva para poder compartir o para poder asistir a este tipo de eventos. Muchísimas gracias de verdad y conmigo será quizá hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a usted, doctor. Yo le voy a pasar posteriormente los enlaces, todo lo concerniente y le pediría que nos envíe las diapositivas para poder compartirla con los alumnos. Y bueno, los alumnos indicarles que ya se ha precisado la asistencia y que se les va a estar informando respecto a la siguiente ponencia en el grupo de alumnos. Muchas gracias, buenas noches. Ok, muchísimas gracias, muy buenas noches, hasta luego, pues.